Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo de entrevistas. Hoy día vamos a conversar con un economista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, del proyecto La Tribu, que en verdad se llama La Tribu porque es la tributarista, ¿no? La que habla de impuestos, de emprendimiento, de reactivación económica. Va a estar con nosotros en unos minutos Lucero Martínez y vamos a hablar con ella un poco de temas de economía, de reactivación, de cómo le va al país, de las restricciones que todavía tienen los negocios para operar, los cuales definitivamente siguen pegándole, digamos, a la economía de los emprendedores y empresarios peruanos, ¿no? Y eso es muy complicado, ¿no? Porque las restricciones que el gobierno viene imponiendo para evitar el incremento de casos por COVID-19, como el toque de queda, por ejemplo, en algunas regiones obliga a los negocios a cerrar sus locales 2 horas antes del horario establecido, lo cual no tiene sentido. Porque yo les pongo un ejemplo, una bodega en un barrio, una farmacia en un barrio, una sanguchería en un barrio, ¿no es cierto? Y en ese mismo local está la casa del dueño, está la casa de la dueña, al costado, atrás, atrasito, en el segundo piso. ¿Por qué tendría que cerrar 2 horas antes? Si él no sale, sus trabajadores son 1 o 2 personas, es su propia familia. No tiene ningún sentido. Entonces, ¿ustedes creen que esto no pega a la economía? Esto pega mucho a la economía. Esto le pega mucho a la economía. Tener que cerrar los negocios 2 horas antes de las 11 de la noche a las 9 no tiene ningún sentido. Tienen que cerrarse los negocios a las 11 de la noche y los trabajadores que han trabajado en ese local gastronómico, culinario, en ese restaurante, a las 11 de la noche irse a su casa, con transporte público y, digamos, con el permiso, porque justamente trabaja en un negocio gastronómico, en un restaurante, en una pollería, en una sanguchería, en donde sea. Este tipo de medidas irracionales, tontas, inútiles, ineficientes, son las típicas medidas que ponen los burócratas, la burocracia, el Estado. Son las típicas medidas que ponen funcionarios que no entienden nada y que ganan un sueldo todos los meses. Y como ganan un sueldo todos los meses sin que nadie diga nada, a ellos no les importa. Porque los funcionarios del Estado, lamentablemente, en su gran mayoría, son unos ineficientes e inútiles que no generan valor. Y lamentablemente en su mayoría no entienden cómo funciona la empresa, el emprendimiento. Entran a trabajar al Estado pensando que el Estado es una especie de palacio, ¿no? De Olimpo, ¿no? De yo voy a trabajar en el Estado, yo trabajo en el Estado. Oh, Dios mío, trabajo en el Estado. Soy un servidor público, soy muy importante. Cuando lo que no entienden estos servidores públicos muy importantes es que los que le pagan el sueldo son los empresarios, los que le pagan el sueldo son los impuestos de los contribuyentes, los que pagan ese sueldo que ellos reciben todos los meses sin que baje un solo sol su sueldo, son los empresarios y los emprendedores. Ellos no entienden eso. Ellos creen que la plata cae del cielo. Ellos creen que la plata llega sola. Ellos creen que la plata existe y hay plata como cancha. ¿Ah? Entonces, es muy complicado trabajar como emprendedor, como empresario, cuando tienes una burocracia, burócratas, funcionarios que no entienden eso, que no les entra en la cabeza. Y ese no entrarles en la cabeza, esa falta de conocimiento del sector privado, esa ignorancia descarada, digamos, con respecto a la inversión, hace que todas las normas, muchas normas, no todas, pero muchas normas, mucha regulación, muchas pequeñas ordenanzas municipales, muchas pequeñas leyes, resoluciones, decretos, ataquen a la empresa privada. Y ustedes, amigos, tienen 2 posibilidades. O la sufren, como yo, como todos los emprendedores, porque son formales, o no la sufren
y no les interesa porque son informales. Si la sufren porque son formales, deben quejarse, deben hacer oír su voz. No deben dejarse chancar, abusar por este Estado burocrático e inútil. Pero si no la sufren, porque son informales y no pagan impuestos, o sea, ustedes son ese 70% de la población que no paga impuestos, seguramente porque no tienen nada que recibir a cambio del Estado, no sean cómplices. No sean cómplices de esa burocracia. En el Perú existe 1.000.000, por lo menos, 1.000.000 de peruanos que trabajan en el Estado, que maman del Estado y que le ponen trabas a la inversión, a la empresa, a los contratos, a los proyectos, a los pequeños negocios, a los pequeños emprendimientos. Repito, cuando lo que no entienden estos señores por la ignorancia tremenda en la que están sumidos, que son esos negocios, esas inversiones, esos proyectos, esas obras, esos pequeños emprendimientos los que le pagan ese bendito sueldo que ganan todos los meses. ¿Algún día cambiaremos? No sé si algún día cambiaremos, pero ya va llegando un límite y este país se vuelve insostenible. 1 de cada 10 peruanos paga impuesto a la renta, pocos peruanos pagan la mayor parte del IGB, poquísimos peruanos pagan impuesto a la planilla, poquísimos peruanos aportan, digamos, a una AFP, a E-Salud, y todos los demás peruanos que no aportan viven fuera del sistema, se quejan de que no tienen servicios públicos, pero no pagan nada. ¿Ah? Votan por Castillo, votan por el populismo, pensando que alguien les va a regalar una casa, les va a regalar, que les van a regalar plata. La plata no cae del cielo, ¿no? Entonces, amigos que viven en la informalidad, amigos que viven fuera del sistema, yo entiendo que ustedes puedan tener una situación vulnerable y que los políticos a ustedes los utilicen, ¿no? Como el pueblo, para hablar del pueblo necesitado. Sí, pero el pueblo necesitado, ¿ya? No existe por culpa de los ricos o de los inversionistas o de los empresarios. El pueblo necesitado existe por 2 razones. Primero, porque no hay un Estado que ofrezca una buena educación, una buena infraestructura, una buena salud. Y la segunda razón, porque existe un Estado que se roba la plata, que la malgasta, como les digo, y que le pone trabas a la inversión, que es esa inversión la que le daría trabajo a tus hijos, trabajo formal, a tus sobrinos, a tus primos, a tus tíos, a tus hermanos. Entonces no se dejen engañar. Ahora en un minuto vamos a estar con Lucero Martínez para que nos cuente un poquito de esto. Ahora, en términos políticos, se ha descubierto una mafia tremenda, tremenda, en el partido Perú Libre. Perú Libre es, digamos, un partido que ha sido peor que cualquier otro partido político. Coimas, la Fiscalía ha denunciado que la candidatura del profesor Castillo se financió con dinero de cupos y coimas de los dinámicos del centro. Una mafia que estaba en el gobierno regional de Junín. Hay decenas de audios, cientos de audios, en donde están implicados altos dirigentes de Perú Libre y definitivamente su fundador Vladimir Cerrón, que además movió 1.5 millones de origen desconocido. Y la gente se pregunta, ¿Castillo no sabía nada? ¿No? ¿Castillo sabía o no sabía? Y claro, pues los peruanos pues somos ingenuos, los peruanos decimos, no, ¿cómo va a saber? ¿Cómo? Él solamente tenía un plan político, él no sabía nada de Cerrón, de la plata sucia, de sus vínculos con el narcotráfico, de los Bermejos, ¿no? Y yo personalmente hice una encuesta en Twitter tengo una cantidad, no muy grande, digamos, pero tengo una buena cantidad de seguidores, y hice la pregunta, ¿no? O sea, si Castillo sabía o no sabía, ¿no? Y fíjense, el 65% de las personas que encuesté, más de 500 votos tuvo esta encuesta, el 65% pensaba que o lo sabía todo, 54%, o sabía algo, 11%. Solamente el 24% pensaba que no sabía nada, ¿no? En verdad, el 24% pensaba que quizás no sabía y el 10%, ¿no?, que no sabía. O sea, 1 de cada 10 peruanos piensa que el señor Pedro Castillo no sabía nada. Los otros 9 o piensan que lo sabía todo
o piensan que sabía algo, o dudan de si lo sabía. Porque claro, a ustedes en los políticos peruanos, ¿no? Los políticos peruanos siempre han sabido por dónde se mueve la plata, de dónde viene la plata, ¿no? Entonces, es muy complicada la situación del señor Pedro Castillo, porque ya esto va a tener que pegarle directamente a su candidatura. La orden fue que se recauden sumas de dinero a toda costa a los proveedores e incluso a los funcionarios del gobierno regional de Junín para financiar la campaña en el año 2020-2021, ¿no? Y uno de estos personajes, fíjense, y por eso menciono al señor Castillo, uno de los personajes más oscuros de este problema de la mafia de Perú Libre es el señor Arturo Cárdenas, alias Pinturita, que además es un hombre de confianza de Cerrón, pero que es el secretario nacional de organización de Perú Libre, cargo clave en el partido. Y Pinturita ha participado en la campaña activamente, ha estado al costado de Castillo. Salen las fotos en el centro de Lima, salen las fotos por todos lados. Salen fotos por todos lados y ha estado ahí en la foto con el señor Pedro Castillo. Otro sujeto es Eduardo Bendezú, que es militante de Perú Libre y que además participó como negociador de los debates. ¿Ah? Él fue el que negoció los debates del Jurado Nacional de Elecciones en segunda vuelta, Bendezú. Y también aparece en fotos con Castillo, evidentemente ya ha caminado con Castillo, hecho trocha con Castillo. Entonces, tiene cola, cuatro patas, ladra, ¿ah? Es perro, pues, ¿no? O es chancho, o es conejo. No, es perro. Entonces, queridos amigos, vamos a ser justos, ¿no? Cuando el señor Martín Vizcarra, cuando la señora Keiko, cuando el señor Castañeda, cuando la señora Villarán, cuando al señor Humalda, cuando al señor Toledo, a todos se les decía que habían estado involucrados en malos financiamientos, en problemas de financiamientos, en financiamiento con dinero sucio, nadie dudaba de que ellos estaban involucrados. Es más, la fiscalía los vinculaba directamente a la investigación, como por ejemplo con la señora Keiko Fujimori, con el señor hasta con el señor Julio Guzmán. Todos, desde la cabeza hasta el último, estaban involucrados porque el candidato sabe pues qué es lo que está pasando en su partido y utiliza el dinero que le llega para estas campañas. Ayer la señora Betsy Chávez, la congresista electa por Perú Libre por Tacna, puso sus manos al fuego y dijo que el señor Castillo no sabía nada y que en las regiones los congresistas le pagaban a Castillo las cosas, hacían su chanchita, ¿no? Juntaban plata y les hacían, ¿no es cierto?, los cubrían los costos del señor Castillo. Pero esto es imposible porque efectivamente puede ser que los congresistas ayuden en varios gastos en las regiones, pero la campaña del señor Pedro Castillo tuvo muchísimos más gastos en Lima, en viajes, en hospedajes, que no necesariamente eran cubiertos por los congresistas de las regiones. Además, el Partido Perú Libre, pues, puso en su declaración a la OMPE que había gastado 24.000, que su campaña le había costado 24.000 soles. Pónganse a pensar pues en eso, 24.000 soles no cuesta ni una mototaxi. ¿No? Con 24.000 soles me compro pues 4 o 5 mototaxis. Eso no cuesta pues una campaña electoral. La campaña electoral del señor Castillo ha costado millones de soles. Paredes pintadas por toda la carretera central, paredes pintadas por toda San Juan del Urigancho, paredes pintadas por muchas carreteras en muchas regiones. Eso no cuesta pues 30.000, 40.000 soles, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con esta información? Evidentemente, como bien ustedes saben, el Poder Judicial, la Fiscalía se mueve en este país, en el Perú, a velocidad de tortuga, porque además tiene que probar varias cosas. Yo no culpo, digamos, de que vayan despacio, porque tanto la Fiscalía como el Poder Judicial, creo yo, más allá de las críticas que puedan recibir, de verdad que han sido las instituciones, el Ministerio Público, la Fiscalía y el Poder Judicial, las instituciones que han tenido que pechar la corrupción. Uno puede quejarse de algunos fiscales porque piensa que son así, de otros fiscales porque piensa que son allá. Uno puede quejarse de algunos jueces que son acusados de haber estado involucrados con mafias, pero todavía no se les prueba nada.
y pueden haber jueces así, jueces asá. Pero estos fiscales y estos jueces, en este momento la institución, el sistema judicial peruano, es importantísimo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a defender el sistema judicial para que sea independiente, para que sea autónomo, para que fiscales y jueces no caigan en las garras, ¿no es cierto?, de estos izquierdistas que toman a los poderes del Estado como IDL, ¿no es cierto?, y otras ONGs internacionales que se meten ahí a comprar fiscales, a amenazarlos, a chantajearlos porque les tienen guardaditos, porque les tienen historias del pasado. Esperemos que esta vez no ocurra eso. Esperemos que la Fiscalía y el Poder Judicial, el sistema judicial en general, actúe de manera autónoma e independiente y que caiga quien caiga, porque si cae castigo es porque tiene que caer Castillo. Y preferimos que caiga antes de que sea proclamado presidente, si es que es culpable y está vinculado a esta mafia, a que sea después y tener un presidente corrupto bajo la sombra de la corrupción y bajo la sombra del fraude, además, porque eso también es un tema que quedó pendiente. Hay una sombra de irregularidades, hay una sombra de un posible fraude encima de Pedro Castillo. Ese es el candidato que estamos teniendo a punto de ser proclamado con un jurado nacional de elecciones que seguramente está volteando la cara y mirando pues al techo, mirando a la sala, mirando al piso, para hacerse loco frente a todas estas cosas que están pasando. Vamos a conversar entonces con Lucero Martínez un ratito acerca de lo que veníamos hablando, que eran las restricciones que le tenemos, muchas todavía injustas y irracionales, a los negocios en el Perú. Vamos a ver si entra en la pantalla. Ahí está. Hola Lucero, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, a ver, ¿cuáles son las restricciones todavía que tienen en las regiones, en algunas regiones del Perú, bueno, en casi todas las regiones del Perú, los pequeños negocios, los pequeños empresarios? Hola. No te escuché bien la última parte, José Ignacio, pero creo que me hablabas de las restricciones. Sí, eso, las que tienen los que tienen los pequeños negocios y emprendimientos. ¿Cuáles son las restricciones que todavía tienen? Sí, aún mantienen el toque de queda, ¿no? Que, o sea, algunas les solían cerrar 2 horas antes del toque de queda. Entonces, efectivamente, pensar en los emprendimientos, por ejemplo, como restaurantes que cierren 2 horas antes, ya estás limitando mucho su reactivación. Y depende mucho del aforo que tienen para poder atender a las personas, sobre todo los fines de semana, y aún así se mantienen esos toques de queda que de todas maneras va a retraer o impedir su reactivación económica de una manera, o sea, por completo, ¿no? De acuerdo. Vamos a pasar a lo positivo. ¿Qué proponen? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuáles son las ideas o las soluciones a este problema? Porque el toque de queda ya pasó evidentemente yo creo que ya no es necesario que los negocios cierren 2 horas antes. El toque de queda me parece todavía cuestionable. ¿Cuáles son las soluciones que plantean ustedes desde este proyecto, digamos, de la Asociación de Contribuyentes y desde este proyecto que se llama La Tribu, además, donde hablan de temas de emprendimiento, de trabajo, de impuestos también? ¿Cómo la ven? Primero, el hecho de flexibilizar las medidas, como tú dices, que ya se podría evaluar, por lo menos en regiones que ha disminuido los casos, la positividad de los casos, eliminarlas lo más que se pueda. Y esta medida que se viene impulsando mucho es la reducción del pago del IGB a un 7%, ¿no? Porque recordemos que las medidas que se están poniendo, que se están aplicando ahorita, son las mismas que se aplicaron el año pasado. Y no pueden ser las mismas, porque se tiene que tener en cuenta que muchas MIPES ya salieron de la formalidad, muchas están embarcadas en créditos, entonces no se pueden aplicar medidas tributarias ahorita que sean iguales a la del año pasado, cuando la situación es mucho más crítica para muchos de ellos, ¿no? Esta idea del IGB, ¿cómo la implementarías? O sea, a ver, explícanos un poquito más. O sea, dado que no pueden atender a un 100%, a no fuera al 100%, no tienen los ingresos que tenían antes o que podrían percibir prepandemia. Tampoco esperamos que tengan los niveles prepandemia, pero por lo menos a cuando se reactivaron en julio, cuando salieron los protocolos, ¿no? Entonces, la idea es la reducción del pago del IGB a un 7%, y esto les permitiría tener mayor flujo a las empresas para poder atender otro tipo de necesidades que tengan de manera interna, ¿no? O sea, esto es como una compensación, dado que no puedo trabajar el 100%, Claro. o con el aforo del 100%, te reduzco el IGB al 7%. Sí, efectivamente. De acuerdo. ¿Y cuántos empleos todavía se han perdido o todavía no se recuperan, vamos a llamarlo así, en Lima, por ejemplo, en el país? ¿Qué números tienen ustedes? Sí, o sea, se perdieron cuando fue el momento más estricto de la
cuarentena se perdieron 6 millones, luego se recuperaron, aún no se recuperan 2.5 millones de empleos. De hecho, solamente en Lima se duplicó la tasa de desempleo y pasaron de 600.000 desempleados a aproximadamente 1.5 millones de desempleados. Y cuando tú haces el análisis, pues, si estos desempleados pertenecen a microempresas, pequeñas, medianas, ves que ellos son los más afectados, ¿no? Las micro y pequeñas empresas, sobre todo esos sectores de restaurantes, turismo y cines, todas estas que no han podido, o se les aplica o se les ha puesto un protocolo, pero no es accesible para ellos, al fin y al cabo. Entonces es como que haces la medida a lo que consideras necesario, pero no estás considerando la situación de la persona a la que quieres ayudar. De acuerdo. Y última pregunta. Mensaje presidencial del 28 de julio. ¿Cómo debería ser ese mensaje presidencial en estos términos, ¿no? Porque Perú Libre ahorita está hablando de asamblea constituyente, de subir los impuestos, de renegociar contratos. ¿Tú crees que por ahí va la cosa o por dónde debería enfocarse el mensaje presidencial de 28 de julio? Definitivamente no. Se ve el mensaje que está dando el partido ahorita está totalmente desconectado a lo que se necesita. La reactivación parte por un tema de las libertades económicas. De hecho, tratar de restringir cualquier tipo de inversión va a afectar, porque todo es una cadena. Tratar de poner ese tipo de restricciones, las importaciones, no va a ayudar para nada a la reactivación. El tema de renovación de contratos, una constituyente, según analistas, nos haría retroceder o paralizar por lo menos por 2 años la actividad económica hasta que se ajuste todo. Entonces, ¿te imaginas en plena reactivación una constituyente? O sea, totalmente desconectado y fuera de lo que en verdad los peruanos necesitamos, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias, Lucero, por tus palabras, por tus reflexiones, por los datos, la información que nos has dado. Y seguramente seguiremos conversando de esto el jueves en ese segmento, que es el segmento Entérate Perú, a cargo de la Asociación de Contribuyentes y la Tribu, que generan contenido y generan información acerca de emprendimiento, economía, reactivación y también impuestos. Muchas gracias, Lucero. Cuídate. Gracias a ti, José Ignacio. Nos estamos viendo. Chao. Chao. Bueno, y para mí también ha sido ya el final de este programa. Gracias por estar conmigo. Mi nombre es José Ignacio Beteta. Esto ha sido A Fondo, análisis político y económico. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.